con el libro. Ahora sí necesitan el libro físicamente, porque no van a poder leer las tablas y resolver los problemas. Este capítulo es muy importante. Este capítulo implica que nosotros ya hemos arrastrado todos los conceptos de estadística descriptiva y de estadística inferencial. Hasta aquí ya hemos llegado. Entonces, cuando entramos al capítulo 12 hablamos de probabilidades. Todo lo que es muestreo jóvenes es probabilidad. Porque el muestreo jóvenes no es un suceso determinístico, es un suceso probabilístico. ¿De acuerdo? Entonces, aquí sí es importante manejar las probabilidades. ¿Qué contiene este capítulo? Se dice muestreo de adaptación, en realidad debería decir muestreo de aceptación. Hay algunas palabritas que el libro tiene sus problemas. Hay muestreos por atributos, hay muestreo por variables, hay planes de muestreo, ¿verdad? Entre los planes por atributos vamos a ver lo que son los planes simples, los planes dobles y los planes múltiples. Perdón, los muestreos simples, una cosa son planes y otra cosa son muestreos. Ya, voy a aclarar porque estaba mirando aquí y hablando de esto. Los muestreos pueden ser simples, pueden ser dobles y múltiples. Y el atributo ya lo hemos conocido nosotros en el capítulo anterior, que es un atributo, ¿no? Es una característica de la calidad que no se mide, sino se cuenta. La estadística, el otro tema que vamos a ver se llama estadística. ¿Qué mide la estadística? Mide una variabilidad. Vamos viendo cómo van variando las mediciones, los pesos, las temperaturas. Eso es estadística, no es probabilidad. Aquí vamos a ver probabilidad, pero aquí la estadística es cuantitativa. Vamos a ver la variabilidad de forma matemática y vamos a ver de forma gráfica que se hace a través de la curva de operación y a través de los índices de calidad. Lo nuevo aquí es la curva de operación y la variabilidad. Los viejos conocidos son los índices de calidad, que ustedes ya lo conocen, son índices de calidad a corto y largo plazo. Los planes, ahora sí, ¿cómo se resuelve todo lo que es muestreo? Se resuelve a través de los planes de muestreo. Los planes de muestreo son dos. Hay planes por atributos y hay planes de muestreo por variable. Aquí debe ser plan, no muestreo, plan por variable. Entonces, los planes por atributos se resuelven de la siguiente manera. Se resuelven por Cameron, las normas militares y el método de Dodge-Romney, que es un método antiguo, y el método del límite de la tolerancia defectiva, o cuando no exista ningún defecto, C igual a 2. Estos los vamos a desarrollar nosotros, vamos a trabajar manual o por la norma de lo mismo. Los planes de muestreo por variables son dos. En realidad es uno solo, pero digo dos porque se maneja la norma militar y también se maneja la distribución normal. Entre los dos, ¿qué se mide? Aquí en planes por atributos se mide todo lo que son atributos y lo que más sucede. Y lo que más sucede son los defectos, cuando uno cumple o cuando uno vende. Ya vamos a entrar a ver la lámina después. Y el muestreo por variables es cuando uno mide una variable. Y esa variable es cuantitativa. Aquí es cualitativa. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a aceptar estos últimos jóvenes porque seguramente van a entrar y me van a preguntar qué cosa hemos dicho y ya nos atrasan. Muy bien, jóvenes. Entonces, el capítulo 2 es muy importante y voy a compartir una lámina para ir profundizando algunos conceptos y para ir trabajando.
el tema del trabajo estadístico es lo de menos. No es complicado. El tema complicado es el conceptual. Aquí yo veo que, les voy a ser bien sincera con ustedes, muchos alumnos aprueban la materia y no saben muestreo. Se lo van aprendiendo de memoria, porque cuesta asimilar el concepto probabilístico. Y muchos, ¿y eso qué quiere decir? Que a la mayoría no le va bien el muestreo. Si no les fue bien hasta aquí les va a ir peor. Entonces yo les pido que tomen atención y me pregunten y lean y me pregunten. No vamos a terminar el 12 en una clase, pero tomen atención. Hay muchos compañeros que yo entro, los saco del grupo, están whatsappeando, riéndose, haciéndose a la burla. Yo los veo para toditos, los saco yo. Y ya los tengo anotados a esos que... Y después ellos eran los que reclamen más. Yo sí estuve atento. Sí, entra, pero entra a hacer reglas. Y se ve de aquí las caritas. Por ejemplo, siempre lo veo preocupado a mi amigo Giovanni Castillo. Ahí la niña Marianela también, Ángela está pendiente, ¿no? Y algunos yo leo pues en el WhatsApp, oye, grabaste la clase, pásame. Y creo que no sé en qué grupo de materia le pedía y le había pasado una porno. No te hagas la bulas, pasaba el mismo lo rebotó al grupo, qué tonto, ¿no? Así es, los compañeros son compañeros a veces y a veces son más compañeros todavía. Bueno, más compañeros. Sí, pues de sus ocurrencias, son muchachos, pues, ¿no? Pero no sé si en ustedes o en otro grupo. Tengo varios grupos, ¿no? Voy a compartir unos archivitos, pues, ¿no? Muestreo de aceptación. Vamos a entrar con este tema. Esto no se los he pasado, se los voy a pasar enseguida, pero el libro tiene todo eso, pero igual se los voy a pasar. Algunos archivos jóvenes yo los voy, como se dice, los voy reduciendo, acomodando, adecuando, ¿sí? Y son lo que veo que cuesta entender, pero todo esto que vamos a decir está en el libro. Se llaman dos palabras que hay que aprender: muestreo. El muestreo no es, jóvenes, un proceso que se hace permanentemente. El muestreo es un proceso en el cual uno toma una cierta cantidad de unidades de un lote. Aquí aparece la palabra lote, ¿no? O de una población, se llama cuando los economistas hacen encuestas, dice hay que hacer un muestreo, vamos a tomar a tal lugar, qué sé yo. Pero en calidad, el muestreo significa tomar una determinada cantidad de unidades, una determinada cantidad de un lote. ¿Un lote qué es un lote? Un lote es un conjunto de productos que se han elaborado con una misma característica, con un mismo diseño, con un mismo o en un solo tiempo o en un pedido en particular. Por ejemplo, todos los días Coca-Cola tiene la programación de producir lotes. Un lote es todo. Coca-Cola envasa Coca-Cola. Pero el lote de botellas de 300 ml de 1 litro es un lote diferente, de 3 litros es un lote diferente. Entonces, eso de cada esos lotes que tienen carácter, no puedo yo tomar la misma muestra de la producción diaria. Pero podría ser tal vez, pero depende de qué. Pero el muestreo siempre considera un lote que es la base para extraer una muestra. El muestreo es obtener una muestra de un conjunto de unidades que tienen características comunes, iguales. Hay otra palabra que viene acá que se llama aceptación. Aceptar quiere decir, ¿por qué pone aceptar? Un ratito. Tengo un perrito que me muerde a cada rato. ¿Ya?
Vaya. Ya. Te voy a pausar y no me vas a molestar. No sé. Sí. Yo voy a hacer una cosa. Ya. Ya. Entonces, hola, estaba con mi audio que ya, bueno, ya lo boté, que es un perrito chiquito que me lo han traído y me muerde los pies. Bueno, joven, estaba diciendo, muestreo por aceptación. La palabra aceptación es una definición que tiene una complicación. ¿Cómo es esa complicación? ¿Aceptas o rechazas? El comportamiento es bidimensional. ¿Aceptas o rechazas? ¿Qué aceptas? Aquí es más duro que cuando mirábamos los límites de control, que cuando mirábamos los índices. Aquí aceptas o rechazas, no hay otra opción. Algunos métodos decían, algunos científicos que estaban en esta área decían, no puede suceder que acepte si algo no funciona. Además, este proceso es pasa, no pasa. Algunos libros lo dicen así, pasa, no pasa. Bueno, entonces ya tenemos las dos. Este muestreo implica, cuando yo hablo de muestreo, yo tengo que ubicarme en los diferentes tipos de muestreo, en las formas de cómo muestrar, en el tamaño de la muestra. O sea, no es nomás el muestreo. Eso implica conocer otras variables. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué es el muestreo de aceptación? Tomamos una muestra y de esa muestra, en esta muestra podemos ver si aceptamos las unidades o rechazamos. Hay varios procedimientos normados para conocer la muestra. Por ejemplo, cómo debo tomar la muestra, ¿verdad? ¿Qué tipo de muestra debo tomar? ¿Qué tamaño? ¿En qué momento? ¿Cuántas veces debo tomar? Entonces, este es nuestro problema. Entender bien la muestra. Si la muestra es significativa, ¿se acuerdan de la normalidad? Entonces, yo tengo alta capacidad para aceptar o rechazar. ¿Se dan cuenta?
altísima capacidad para aceptar o rechazar, pero si mi muestra no es significativa, no voy a poder yo aceptar, no voy a tener la confianza o la seguridad de aceptar o rechazar, ¿sí? Muy bien, entonces ya estamos hablando de lo siguiente, se pueden anotar: del tamaño de la muestra, de la forma de mostrar, de las características de la población, de cuántas veces debemos hacer, en dónde lo debemos hacer. Así el muestreo jóvenes se utiliza mayormente con más frecuencia a la entrada o a la salida del proceso. Ya les voy a mostrar. Ahí tenemos algunos conceptos que reforzamos sobre el muestreo, donde se aplica en las materias primas, en los productos semi-elaborados, en los componentes, y para ver si cumplen con los requisitos. En las materias primas, cuando nosotros compramos. En los productos elaborados y otros componentes, cuando nosotros elaboramos o vendemos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacer un muestreo? Siempre el lote se recibe. Fíjense que está hablando como que yo estoy trabajando, estoy controlando mi organización de afuera hacia adentro. El lote recibido para su inspección o su muestreo. Hay que ver, ningún producto que viene a mi empresa debe ser admitido si no tiene una revisión, si no tiene una inspección. Se selecciona la muestra, hay un método eso es un criterio técnico, esto es operativo, y el técnico tiene fórmula, tiene respaldo. Entonces, para la selección de la muestra vamos a ver qué tamaño de muestra vamos a calcular. Los elementos inspeccionados, ¿qué es lo que vas a revisar? ¿Cuál es el objetivo por el cual estás haciendo el muestreo? Y luego tenemos los resultados comparados con los criterios de aceptación. Yo, por ejemplo, ahora ya no voy, no sé cómo será, hace años hacía yo el índice de la canasta popular, desde la pandemia, pero antes de eso ya dejé, porque uno iba a los mercados y tenía que sacar los precios. Me tocaba, por ejemplo, llegaban camiones de pescado y camiones de manzana. Y cuando íbamos a las manzanas, el criterio técnico de compra, yo las escuchaba a las señoras que compraban cajas de manzana y les decían, esta caja es A, esta caja es B, y le decía, ¿cuál es la caja A? La que solamente tiene 12 manzanas, o sea, son las más grandes, las otras tienen 15, las otras tienen 20. Entonces yo quiero esta, decía, pero quiero saber cuál es la fecha en que ha sido almacenada, porque dependía de la fecha de su almacenamiento. Han visto algunos productos, dicen fecha de elaboración y al mismo tiempo dicen fecha de vencimiento, ¿sí o no? ¿Han visto? Los productos, algunos, no todos, algunos dicen fecha de vencimiento nomás, pero en los productos de importación y de exportación dice fecha de elaboración y fecha de vencimiento. Entonces, si la fecha de elaboración estaba muy lejos a la fecha de vencimiento, no podía aceptar. Yo quería una caja que tenga una fecha de elaboración pronta porque estaba fresquita. No me interesaba mucho la de vencimiento, entonces esos eran los indicadores para aceptar. Esos son los criterios de aceptación. Cuando uno recibe en las fábricas de fideos, de panes, de tortas y todo, se fija el contenido de humedad y lo prueba. No, aunque le digan, tiene el 12%, no, lo prueba. Y si es de exportación, peor, hacen una muestra y lo prueban. Entonces, todos los productos tienen una prueba. Todos los productos tienen criterios de aceptación. Sí, este celular, por ejemplo, me lo entregaron en cajita y cuando me dijeron, usted lo va a revisar, tiene
una garantía, un código acá, y usted solamente con el QR muestra y dice, mire, este es el celular y está mal, ¿no? Y lo puede después que lo habilite, qué sé yo. Ya hoy en día pues se trabaja así. Entonces le mostré, le dije, está funcionando bien y necesito saber cómo se hace esto, porque yo no sabía, ¿no? Entonces, esos son criterios. Hoy en día los QRs para nosotros son la prueba de cómo estamos trabajando, es la prueba de asegurar la calidad. Todo este sistema de electrónica trabaja con el QR. Entonces, una vez que tenemos los criterios de aceptación, son los criterios que yo necesito se cumplan para que pueda trabajar, ¿verdad? En todas las empresas, por ejemplo, todas las cerámicas necesitan materia prima, pero no es nomás ir al río y cargar y traer la arcilla, no, tienen que ver la cantera y ver el contenido de arcilla, el contenido de plasticidad, etcétera, etcétera, y cuando llega el camión se le hace la prueba igual. Entonces hay criterios de aceptación. Después de ver esto, hay la decisión de aceptar o rechazar. Y en los temas de aceptación y rechazo, nosotros ya sabemos que hay 4 posibilidades, ¿no es cierto? Si aceptas el lote, debes enviar a producción o al cliente. Si rechazas el lote, debes decidir la manera de disponer del lote. Si rechazas, no cumple con el criterio de calidad. Entonces lo rechazas, lo dejas ahí. Y no hay otra opción, jóvenes. Yo les voy a contar el caso de la leche. Prueba si está ácida o básica. Nada más en los centros de acopio. Nada más ellos en 3 veces la prueba. Y cuando agarran el vasito y lo ponen, interesantes en el campo. Yo entregaba leche hace años ya. Cuando aparecieron los masistas, entraban a las propiedades y ya, mi chaquito me deshice de mi chaquito. Entonces, ¿qué hacía? Traíamos leche al centro de acopio, tenía un vidrio que tenía 60 grados de pendiente, y llegaba el tacho, lo batía, sacaba en una jeringa 1 ml o 2 ml y lo tiraba al vidrio y caía. Y cuando caía se veía que tenía partículas. Si quedaba así como granitos de azúcar, ya no. Nada más que la primera, tu leche no sirve, está ácida. Lo rechazaba. Pero cuando salía y no tenía esas partículas que se quedaban en el vidrio, hacía 2, 3 veces, hasta 5 veces para asegurarse, ya esta leche es buena, pasa, ¿no? Entonces, ahora esta que rechazó, hay tantas formas de que se pueda recuperar. Algunos se lo llevaban y hacían queso, pues no lo perdían y no pasaba nada, porque estaba en proceso de hacerse queso, ¿verdad? Y otros, qué sé yo, otras podían ser, si hubiese sido productos físicos como los pisos no cumple, entonces productos de clase B, clase C, etcétera, etcétera. Pero esas son decisiones que toma la empresa, ¿no es cierto? Entonces, el muestreo de aceptación es un punto intermedio entre el 100% de la inspección y ninguna inspección. No es de mucha utilidad cuando se aplica aisladamente a un único lote, sino cuando permite alcanzar un conocimiento del proveedor. Tiene que haber alguien entre 2. El muestreo se da entre 2 personas, entre el comprador y el vendedor. ¿Para qué vas a hacer muestreo si no sabes si te va a aceptar o no? Cada presión sobre el vendedor para que me crea el muestreo, crea una presión, o sea, le produce una preocupación sobre el vendedor para que mejore la calidad del proceso productivo. He visto, por ejemplo, en las molineras reciben maíz. Si ustedes han visto por ahí, cerca de los mercados hay venta de maíces que están en unos ambientes tirados al suelo, ¿no? Eso no es posible. Entonces, cuando llega el maíz a la molinera, le hacen un muestreo. ¿Por qué? Porque viene con basura, porque viene con granos que tienen, inclusive no han sido muy bien desgranados, vienen con las pajas,
viene un montón de cosas, hasta viene con ese de ratas, ¿no? Entonces, todo eso le hace un muestreo y le dice, mira, tu maíz está muy malo, vas a disculpar, pero no te voy a recibir porque no puede entrar eso a mi proceso, ¿vos sabés? Etcétera, etcétera. Cuando esté mejorcito lo traes, ¿verdad? Entonces, cuando uno compra, debe hacerle muestreo y ver de qué manera puede mejorar el vendedor. ¿A qué se llama inspección del 100%? Permite teóricamente conocer el número exacto de unidades defectuosas contando una por una. Puede realizarse si el costo de inspección es muy pequeño comparado con el daño económico producido al aceptar una pieza defectuosa, si no es destructivo. Vamos a hablar de lo que es destructivo, ¿no? Si fuera barato hacer, si no costara nada, que eso no es verdad, se puede hacer inspección. Inspección es agarrar una la unidad para verificar si cumple esa condición. Con porcentajes muy bajos de defectuosos puede llegar, cuando no hay muchos defectuosos, uno termina aburriéndose. Todo está bien, pero vamos a hablar de lo que es ahora destructivo y no destructivo. Muchas de las pruebas que se inspeccionan o que se muestrean pueden ser destructivas o no. Por ejemplo, si yo estoy fabricando clavos y quiero medir el tamaño o quiero ver la cantidad de clavos que no tienen cabeza, ¿verdad? Entonces yo lo agarro y lo miro y lo vuelvo a poner. Eso es no destructivo, lo miro, aunque no lo ponga, no lo vuelva a poner al lote, pero no lo he destruido, está ahí, ¿no es cierto? Pero destructivo quiere decir, por ejemplo, cuando se fabrica jabón, en una etapa para ya garantizar de que ese jabón tiene que empacarse, porque sale el jabón así blando y tiene que ir a la secadora, y en ese proceso se toma una muestra y se ve el grado de saponificación. ¿Qué hacen? Agarran la barrita, lo cortan en 4 y agarran dos pedazos y lo meten. Yo estoy hablando culinariamente, ¿no? Pero se pesa primero, y luego se pone a un tipo licuadora, que es una máquina, no me acuerdo, tiene su nombre, lo pone a y ella va diluyendo y produce espuma, se agita y produce espuma, pero a veces cuando no tiene los sulfatos que le echan al proceso, no levanta la espuma. Ese se llama el ensayo de la saponificación. Entonces, antes de que ese jabón salga al empaque y te digan, este jabón no hace espuma, le hacen esa prueba por muestreo. Pero ese jabón lo deshiciste en 4 partes, lo destruiste. Entonces, todo lo que vas a eliminar, ya ni modo, nunca más va a ser jabón. Entonces, imagínate si haces a cada momento un muestreo destructivo, vas a perder mucho de tu producto. Entonces, no es conveniente hacer inspección de uno por uno, destruir para saber si están bien. Eso sale costosísimo. Ventaja del muestreo frente a la inspección del 100%. En general es más económico hacer el muestreo, existe menor número de inspectores, menos gente, existe mayor rapidez en la toma de decisiones, menor riesgo de error en los inspectores, ya no utilizas inspectores, es necesario en pruebas destructivas. Entonces aquí como sacas un muestreo, hola, ¿todo bien? Ya, cuando haces un muestreo, haces cuando vas a tomar muestras destructivas, te sale más económico porque no agarras una muestra grande. Por ejemplo, todos los tubos, todos los pisos hacen pruebas destructivas para ver si tiene resistencia o no. El otro día fui a buscar, hace rato ya,
tal vez el año pasado, fui a buscar unos pisos y le digo, oiga, yo quiero un piso que no sea pues muy permisible. Y me dice, ¿de dónde sabe usted eso? Yo sé pues que cuando lo ponen los pisos y uno echa agua y queda el piso como si se hubiese echado aceite. Y eso quiero saber si esos pisos tienen esa prueba. Mire, señora, le voy a demostrar con un piso que tenemos aquí adentro de que eso no sucede. Y le vamos a mostrar el tiempo de la absorción. Imagínense, porque yo echo agua y el agua así y se queda después el piso de otro color y dos días pasan y así. No, ese tiene un nivel de absorción mínimo. Y me mostró 2 tipos de piso, lo volcó, ¿no? Lo volcó los pisos, no la esmaltaba. El otro lado, y le puso 5 gotas equidistantes a cada uno, y uno de ellos al ratito se cubrió, y el otro tardó más. Vamos a esperar 5 a 10 minutos, y le voy a demostrar que no tiene ese problema. Sí, por eso de segunda. ¿Y de qué depende? Yo curiosa, no quería ver de qué, porque eso se hace en laboratorio. De que la mezcla, ustedes saben, a ver, a las chicas deben saber hacer suspiros, a ver, si no está bien batido el huevo, no sale bien el suspiro, al ratito se baja. Entonces, hubo un proceso para que haya que se absorba muy rápido y quede mojado el piso es que no han hecho una buena mezcla de la arcilla. Entonces, esos son muestreos de pruebas. En este caso no eran destructivas, pero cuando ya sale así, tienen que destruir, porque no pueden sacar eso, no les sirve, está de mala calidad. Una ventaja del muestreo frente a la inspección también, especialmente el rechazo de lotes completos, produce mayor presión sobre los proveedores. Se rechaza a través de la muestra, se rechaza el lote. La muestra me dice si está bien o está mal. Entonces, ¿cómo utilizar el muestreo de aceptación? Se debe utilizar normalmente cuando hay pruebas destructivas, cuando el costo de inspección es elevado, el tiempo necesario de inspección es negativamente improductivo al proceso, no favorece. Los errores de inspección pueden permitir pasar un mayor número de defectuosos que se inspeccionan en la muestra. Hay errores en la inspección también. O el vendedor tiene un buen historial de la calidad, pero la capacidad aún sigue siendo baja. Hay 2 errores cuando se compara el lote con la muestra. Y los errores se llaman tipo 1, tipo 2. Vamos a decir, si el lote es realmente bueno y la muestra dice que el lote es bueno, no hay ningún error, no sucede lo mejor. Aquí sucede lo mejor, no nos hemos equivocado. Entonces, si el lote es realmente bueno y en la muestra también sale que es bueno, es lo mejor que nos pasó. Pero si el lote realmente es malo y la muestra dice que es bueno, tenemos un riesgo del consumidor. El lote es malo y yo voy a hacer una muestra y me sale, bueno, yo estoy comprando, tengo un riesgo del consumidor. Puedo equivocarme yo al comprar. Si el lote es realmente bueno y la muestra dice que es mala, ¿quién pierde? Pierde el productor. Porque el lote es bueno y la muestra dice que es mala. Yo hago la muestra y yo soy el verde y el rojo es el cliente, o el productor, o el vendedor, ¿sí? Entonces, en ese momento corro el riesgo del productor. Me da pena, como productor, digo yo, ¿cómo es posible que me rechace si yo tengo unidades buenas? Pero si el lote es realmente malo y en la muestra sale que es malo, lo rechaza y entonces es lo mejor que le ha podido pasar. ¿Se dan cuenta?
Es lo mejor que ha podido pasar. Entonces, esta tablita la vamos utilizando siempre. Y ya en los que hacen muestreo, dicen, ¿cómo te ha ido en el muestreo? Entonces, dice, error de tipo 1, error de tipo 2, ya saben a qué se refiere. Esta es una regla que no se deben olvidar. Entonces, los tipos de muestreo de aceptación, tipos de muestreo por atributos son, los tipos de muestreo, repito, son por variables, por atributos, y los tipos de muestreo por atributos son simple, doble, múltiple y secuencial. Plan de muestreo es un planteamiento que indica, ojo, aquí algunos términos me cambian ustedes. No es lo mismo plan de muestreo que muestreo, ¿no es cierto? El plan de muestreo es un planteamiento que indica el tamaño de la muestra y que hay que utilizar y los criterios de aceptación o rechazo correspondientes para juzgar si un lote es bueno o si un lote es malo. Los tipos de planes de muestreo son por atributos, son simple, doble, múltiple, por lotes y secuencial. Un muestreo, aquí tenemos la división de atributo. Atributo es una unidad defectuosa, ¿se acuerdan ustedes? Las gráficas por atributos, bueno o defectuoso, y de aquí se toma la decisión en base al número de productos defectuosos encontrados. Entonces, todo lo que hagamos en muestreo por atributos significa seleccionar este lote que está aquí y de este lote ver las unidades que sean buenas, unidades que sean malas. El objetivo siempre es ver el número de productos defectuosos, en ellos encontrar el límite de la calidad del número de defectuosos para saber los riesgos de los productores o consumidor, y una vez que esto se dé, nosotros aceptaremos o rechazaremos el lote. Aquí está la muestra, a partir de ese lote se sacó una muestra y esa muestra me permite aceptar o rechazar el lote. Donde me pasé, que me subí, ¿no? Ya. ¿Qué es un defecto? Ya sabemos, un defecto o el defectuoso, este es el defectuoso que no sirve, ¿verdad? En cualquier discrepancia e inconformidad del producto con respecto a los requisitos especificados. Este se hace deber de ser, pero tengo este. Unidad defectuosa es una unidad con uno más defectos. Les dije yo, y ese defecto es el defecto crítico, ¿sí? Muy bien. Plan de muestreo simple por atributos. Este es un esquema que siempre los muestro y les digo yo. Primero tamaño, conocemos el tamaño del lote. N grande va a ser desde ahora el tamaño del lote. Se extrae la muestra al azar del tamaño N al azar y ya vamos a ver cómo se aleatoriza también. Se inspecciona la muestra porque aquí hay que primero saber qué tamaño y después hay que aleatorizar. Se inspecciona esa muestra. Si el número de defectos es menor a C, C es el número, C, anótese, más adelante lo vamos a manejar. C es el número de unidades defectuosas que se permiten en la muestra. Si el número de defectos es menor al número de defectos establecidos para el muestreo, se acepta el lote. Pero si el número de defectos no es mayor que el número de defectos que se admiten para el lote, se rechaza el lote. Si no es, se rechaza el lote. Entonces, este es el proceso que hacemos en el muestreo. Los elementos, creo que aquí voy a ver, ya voy a aclarar aquí algo que no está. Aquí los tipos de muestreo, hemos dicho que son por variables y atributos. En otras láminas está lo que voy a explicar ahora, pero es importante decir tipo de muestreo por atributos simple. ¿Qué es simple? Sacar una unidad de la muestra y hacer la observación una sola vez. En esa muestra yo voy a observar si cumplen o no las características de calidad una sola vez. ¿Qué significa un muestreo un muestreo por atributos doble? Quiere decir que tomas una muestra, observas esa muestra,
la vuelves a colocar al lote y sacas otra muestra, totalmente mezclado, ¿no? Aleatorio, sacas otra muestra. Y en las dos muestras que has sacado cuentas cuántos defectuosos hay y qué tamaño de muestra. Múltiple. Se agarra una muestra simple y se hace hasta 7 veces un muestreo simple. Múltiple, repito. Que podrían ser, yo normalmente he hecho hasta 3 veces, pero múltiples, hasta 7 veces no, porque cuando maneja uno un muestreo doble, es exigente en las observaciones, y si agarras triple también, si agarras 4, mucho más exigente, pero múltiple hasta 7 nunca lo he hecho, pero la teoría lo tiene hasta 7. Un muestreo secuencial, ¿qué quiere decir? Que primero muestres una característica, luego después de eso mides otra. Por ejemplo, cuando estoy hablando de la leche, sigo con el ejemplo de la leche, y si la leche se acepta, si se acepta el tacho de leche y lo echan a una cámara de leche que tiene 2.000, algunos tienen 2.000, algunos 5.000 litros, porque viene el sistema y se lo lleva. Esos sistemas llevan 5.000 litros de leche, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la leche, primero ves si es ácida o no. Y segundo, después de haber hecho eso, después de haber aceptado, le saca antes de echar la leche al tanque, toma una muestra de 3 ml o 1 ml, pero saca una muestra y le pone socio 24 y lo pone un tubito chiquitito, lo pone así como en los laboratorios, ¿no? Y ese tubito va por día, ¿no? La fecha y la hora y todo viene ya. Entonces, ¿y qué hace? ¿Qué ha hecho? Primero sacó la muestra para ver si era ácido. Segundo, toma la muestra. Tercero, eso llega cuando se va ese sistema, se va con todas las muestras, llega al laboratorio, ahí le ven si tiene problemas microbiológicos, tiene grasa, tiene olor, todo le hacen un muestreo, o sea, secuencial, uno detrás de otro. Eso se llama secuencial. ¿Está bien? Muy bien, ¿dónde estoy? 9. Había estado por acá ya, ¿no? Aquí estaba, ¿no? Aquí estaba. Muy bien, entonces ya quedó claro los tipos de muestreo, ¿no es cierto? Porque es simple, porque es doble. Y eso que estoy hablando de simple, doble y múltiple, es para utilizar las tablas. No es nomás decir eso, para cada uno de ellos se entra y se maneja una tabla, ¿sí? Una tabla de muestreo, o también calculamos sus valores, no es lo mismo. Muy bien, ¿qué cosas debe tener un plan de muestreo? Deben tener varios elementos. El nivel de calidad aceptable. ¿Qué es el nivel de calidad aceptable? Es la fracción defectuosa que tiene el lote en el momento en que es ofrecido, es comprado o es vendido. ¿Cómo es eso, señor? No sé si tengo aquí. No lo tengo. Pero vamos a decir. A ver. Cuando llega el maíz, en este caso la soya, llega la soya, vienen camiones grandes, ¿no es cierto? Viene la soya a fino, a sabor, ¿no? Y lo primero que hacen es tomarle una muestra. Y van a ver ustedes qué interesante es. Yo lo he vivido. Yo fui varias veces a las entrevistas de mis estudiantes y algunos han hecho un sistema de gestión de calidad y yo iba a apoyarlos allí. Y entonces llegaba y lo veía.
lo veía el que bajaba, está trayendo soya, no sé cuántas toneladas. Ya, muy bien. ¿De dónde es la soya? Le preguntaba. De Río Grande. ¿De dónde es la soya? De los menonitas. ¿De dónde es la soya? Del norte. Ya, entonces decía, ya si era de los menonitas, ya no le preguntaban en qué cosecha y cómo lo habían hecho, porque los menonitas lo escogen la soya con los choquitos que tienen, ¿no? Tienen 13, 14 hijos, son menonas. A los choquingos los ponen a escoger todas las noches, no hay celular, no hay tele, ¿no ve? Entonces escogen y toda la basura queda en poder de ellos, porque la basura lo utilizan para alimento balanceado, ¿sí? Entonces, ya saben su nivel de calidad aceptable. Ellos dicen que los menonas tienen menos del 2% de basura. Entonces, pero los otros le preguntan, cuando dice de Río Grande, ¿y cuál es el porcentaje de basura? Le dicen, sí, hay entre un 7, un 8, pues, le preguntan, entonces ese es el nivel de calidad. O sea, ahora, como vos has dicho que hay 7 o hay 8, voy a probar. Si hay 7, te acepto. Si hay más de 7, te rechazo. Ese es el nivel de calidad aceptable. Desde ahora, métanse, es el porcentaje de calidad que declara el vendedor al momento de ofrecer sus lotes de productos. ¿De acuerdo? Nivel de inspección es con qué seriedad vamos a llevar adelante ese muestreo. Hay varios niveles de inspección, especialmente el nivel de inspección normal, un nivel de inspección riguroso y un nivel de inspección reducido. Todo esto se calcula, todo esto vamos a entrar a las matemáticas. Ahora estamos en los conceptos. Entonces tengo que saber cuándo es un tipo de nivel de inspección normal. Cuando uno hace primero, ¿qué es inspección? Es agarrar y mirar este producto. Eso es inspección. Es agarrar y mirar este producto. Eso es inspección. Yo tengo que mirar, ¿no es cierto? Pero ¿qué es una inspección normal? Es cuando agarro un producto y digo, este es un lapicero color lila y tiene su tapa ya. Normal es confirmar una característica que está definida y que yo tengo la lógica que funciona, ¿verdad? ¿Cuál es una inspección rigurosa? Es entrar mucho más. Este es un lápiz, ¿funciona su tapa? Funciona su tapa, ¿no? Y pinta los rayos, ¿no? Esa es rigurosa. ¿Y saben qué? ¿Qué marca es? Puede ser, este es chino, puede ser. Rigurosa, ¿no? Hoy uno pregunta, a ver, este producto, por ejemplo, yo compro este producto porque dice que de ambientes y superficie 99 mata virus, bacterias y hongos, no sé hasta dónde, pero yo lo revisé y lo leo, todito esto lo leo y dice para qué es bueno. Aquí muestran baños, cocinas, camas y todo lo muestra y lo veo y lo pruebo. Aquí dice 400 y lo muevo. Eso es riguroso, ¿no? Normal es comprar un desinfectante, ahí está el desinfectante, este es desinfectante ya, punto. Pero si yo lo leo y veo qué no debo hacer y qué debo hacer, eso es riguroso. Y reducido es decir, ahí está, aquí lo ven, reducido es lo más sencillo. Lo normal es verificar que este es un desinfectante, sí, eso es lo normal. Lo reducido es mirarlo, allá está un desinfectante, ni siquiera lo ha leído, ha visto la tapa y tiene asociación mental. ¿Qué tal eso? Entonces, hay personas que tienen habilidad para hacer una inspección normal, rigurosa o reducida. En la rigurosa también se llama severa. Algunos dicen, vamos a hacer una inspección severa. La reducida es la más sencilla, la que, por ejemplo, ¿qué le harían al menona? ¿A qué inspección le harían al menona? Reducida, muy bien.
¿Y por qué? Porque saben cómo es su grano, cómo viene, ¿no es cierto? No le tienen que complicar, al menos saben. Ya saben, es lo mismo que ustedes, de lejos ustedes saben esto es bien o esto es mal, eso es reducido porque ya lo conocen, ¿no es cierto? Pero normal es entrar más en más detalle, en más conocimiento de lo que tiene, y rigurosa es entrar en lo que más exigente. Y a veces yo hago rigurosa para ponerle pelos a la leche, ¿no? ¿Sabes qué? Aquí le falta esto, aquí nos dice debería tener esto, no le cuento, para no comprar, ¿no? Es una forma de rechazar, ¿no es cierto? ¿Han visto las caseras cómo son? ¿Han visto? Igual sucede en la empresa. Dice, ¿sabes qué? Yo veo que no le has puesto la envoltura, no es esa, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Ahora hay un joven que de aquí salió hace unos 3, 4 años. No, yo creo másito. Salió de ingeniero industrial y se dedicó a los cuñapés. Él exporta cuñapé al Japón. Cuando llegó a su cuñapé al Japón, entre los cambitas comían rico. No importaba cómo estaba el cuñapé del duro, estoy hablando. Y después les dijeron los japoneses, oye, está rico, pero algo le falta, ¿no? ¿Y qué era? Que no llegaba tan duro como cuando uno lo saca de aquí, ¿no? A la gente le gusta torturar sus piernas, ¿verdad? Eso es lo agradable de ese producto. Entonces, hoy en día, este joven, y van a ver ustedes ya de pronto en los supermercados han aparecido varios, han visto que es negocio, que el mercado lo exige, digamos. Porque no sabe dónde, no ver hasta San Ignacio, los cuñapés aquí lo hacen, en Portachuelo lo hacen, pero ahora para estar en el súper ya tiene su seguridad de preservar la humedad. Cuesta másito, pero ahora él exporta con los precintos de conservación de sus propias características y exportar a mucha cantidad. Y que le costó un poquito más, pero ya llega en condiciones. Entonces, si alguien te dice, ay, cuñapé, no sé qué marca, ya lo saben, ¿no es cierto? Pero eso, hacer una inspección normal, rigurosa, reducida, requiere de una base, de un conocimiento que uno tiene y tiene que ver en el proceso. Por eso pues, las empresas no están locas, dicen, necesitamos gente con experiencia en tal área de 2, 3 años, dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen la capacidad de diferenciar esto para que su organización pueda seguir adelante. Esas son las realidades, ¿de acuerdo? Muy bien. Tipo de muestreos pueden ser sencillo, doble y múltiple dependiendo de la complejidad y el tamaño de la muestra lo hay que calcular. Y para eso tenemos que saber qué tipo de muestra vamos a calcular. Eso lo vamos a ver en el libro. Bueno, lo que vamos a entrar nosotros ahora es a calcular la curva característica de operación y a partir de aquí ya vienen los cálculos. Por lo tanto, tenemos que leer un poco más el libro. Estas son las curvas características de operación que nosotros vamos a calcular. Son importantes porque a partir de ellas nosotros vemos en qué momento vamos a aceptar o rechazar. ¿Qué es una curva característica de operación? Es una gráfica de la seminormal. Esta es la mitad de la distribución normal, ¿lo ven? En la ordenada está la probabilidad de aceptación que nosotros vamos a calcular para cada plan de muestreo. Y en la abscisa está la fracción defectuosa o la calidad que declara el vendedor, ¿verdad? Aquí tenemos dos gráficas para mostrar que cuando manejamos probabilidades, manejamos un área como este, ¿sí? Siempre la probabilidad es un área. Y vamos a ver cómo se presenta la primera gráfica. Solamente hoy vamos a hacer la teoría y el miércoles trabajamos con Excel o el SPSS. Es mucho mejor el Excel para trabajar. Entonces,
esta curva característica de calidad tiene una particularidad. Tiene una particularidad. ¿De qué? De que en todo esto, nosotros vamos a graficar esto, vamos a hacerlo con las fórmulas, ¿de acuerdo? Aquí hay dos niveles. Hay un nivel que se llama del productor y aquí hay un nivel que se llama del consumidor o comprador. Sinónimo de productor es vendedor, es productor, es fabricante, etcétera, etcétera. Y sinónimo de consumidor es comprador, consumidor, ¿cómo se llama? El que consume el hecho del producto. La empresa, cuando alguien le va a vender, él es el consumidor. Pero cuando la empresa vende, la empresa se vuelve en productor, ¿sí? En consumidor. Cuando la empresa vende, se vuelve en productor. Cuando la empresa compra, se vuelve en consumidor. Así está. Muy bien, entonces esta gráfica se construye tomando en cuenta a los dos, al productor y al consumidor, ¿no es cierto? El productor siempre es el que declara la calidad. Este señor dice aquí, este es mi nivel de calidad aceptable. ¿Y saben cuál es? Este es un nivel de calidad aceptable. El productor viene a ofrecerte a la empresa productos y él no quiere que le rechacen productos que estén en esta zona o productos que sean de una calidad, porque esta es la mejor calidad. No se olviden, y para eso se hace el eje, y esta de aquí para adelante es la peor calidad. El 1% de defectuoso, el 5%, el mejor por 1%. Entonces, cuando los dos tienen que entrar al muestreo. Cuando entran los dos al muestreo, cuando dice el vendedor dice mi calidad es esta. Y nosotros como compradores decimos, vamos a probar tu calidad, la vamos a probar, si cae aquí te aceptamos, pero si no cae aquí te rechazamos, ¿cierto? Entonces el productor tiene un miedo, ¿de qué? De que le rechacen productos que tengan esta calidad. El comprador tiene un miedo de que cuando él acepte productos de esta calidad. Entonces esta es la esencia de qué, de la curva característica de operación, y ahí empezamos a aceptar o a rechazar los lotes del productor o del vendedor. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, estas gráficas las vamos a construir. Ya han visto dónde está. Ellas pueden ir variando dependiendo del número de muestras. Aquí tiene el número de muestras y el C, ya les he dicho que C es el número de unidades defectuosas. Pueden ir desplazándose. Aquí, por ejemplo, varían C es constante y la muestra varía, y aquí E es constante y C varía. Cuando son más simétricas las gráficas cuando C es constante, y se disparan las gráficas cuando N es constante. Un ejemplo de eso, por ejemplo, si ustedes entran aquí esto está en porcentaje, con un 5% de fracción defectuosa entran ahí, ¿ya? Y la diferencia, y entran con el mismo 5% con otra muestra, aquí con el 5% con otra muestra, miren, llegan hasta ahí. Y les voy a mostrar la diferencia. Si ustedes leen, la probabilidad de aceptación es esta y esta de aquí. En cambio, si vienen ustedes aquí con el 2%, digamos, aquí, el 2% está aquí, y para la otra muestra, para el 2%, para la otra que tiene C1, este C0 para C1 que va aumentando, tienen aquí. Y miren,
las probabilidades de que esta gradiente, esta es la probabilidad de aceptación y esta es la probabilidad de aceptación. Y miren ustedes las gradientes, esta gradiente es más chica que esta de aquí. O sea, hay mucha variación de sus probabilidades, ¿no es cierto? Entonces, se ve con mucha diferencia de la calidad cuando va variando el número de unidades defectuosas que cuando va variando el tamaño de la muestra. Entonces, el tamaño de la muestra